Hola, estamos aquí con Marga Clark, que muy amablemente nos ha recibido en su casa en Madrid. Vamos a hablar un poquito de arte, de poesía, de literatura, de su tía. Vamos a hablar de fotografía, que es una faceta que nos hemos mostrado en primera plana. Marga, en nombre de Arte Aparte, te agradecemos mucho que quieras llegar a nuestros lectores, quienes en su mayoría están en Latinoamérica. La que te agradece soy yo, que hayas venido hasta aquí para verme y es un placer charlar contigo siempre, porque eres una persona con mucha sensibilidad para el arte, para la poesía y que captas muy bien lo que tienes que captar, con lo cual estoy muy contenta de Bueno, tener esta charla contigo. muchas gracias, vamos a conversar y sé que Vale. vamos a lograr unos videos y unas tomas muy buenas, de mucho interés para quienes van a ver este video y este artículo. Sobre todo lo importante es hablar sobre poesía y sobre arte, porque hoy día pues no hay tanta gente que esté dispuesta o que tenga esa capacidad para poder hablar, pues eso, lo que es la esencia de nuestras vidas. Pues yo me fui a Nueva York muy jovencita. Tenía apenas 18 años para cumplir 19 y me fui con una beca a estudiar en un colegio, en un junior college. Y, y bueno, pues nada, lo típico, me fui de España porque era una época, imagínate tú, en los años 60, que yo quería escribir y quería hacer la carrera de periodismo y enseguida me dijeron, bueno, pues ¿qué quieres hacer? ¿Periodismo de la Iglesia o del Estado? Dije yo, ninguna de las dos cosas, yo quiero escribir. Y ahí pues tenías que hacer una elección y dije, bueno, pues nada, yo me voy a tener que salir un poco de España para y ver más otro ambiente, otras gentes, otras culturas, para decidir sobre lo que quiero escribir. Y así pues tuve mucha suerte y gané esta beca y me fui a Bennett College, que era un junior college, y esta es la forma que yo salí de España. Más tarde, cuando me gradué, quería tener una experiencia también de trabajo en este país y el decano de Bennett College me encontró un trabajo en el MIT, famoso, el Massachusetts Institute of Technology, y ahí trabajé un año y después ya conocí al que fue el padre de mis hijos y ya regresé a España para casarme, nos fuimos a vivir a Nueva York y ahí ya empezó un poco, pues eso, después de todo el sistema de Periplo, ser, ¿eh? todo ese periplo, todo ese... Todo ese periplo de la maternidad, de criar a mis hijos y todo esto, volví a la universidad y hice teatro y cine. Y por pura casualidad, pues me convertí en la fotógrafa oficial de la Oficina de Turismo en Nueva York. La Oficina de Turismo de España. En Nueva York. Sí. Sí, la Oficina de Turismo Española en Nueva York. Sí. Y ahí pues nada, empecé a trabajar como fotógrafa y por supuesto pues entonces fotografié a muchísimas personalidades políticas y del ámbito cultural que venían a Nueva York. Ya en la democracia. Eso fue ya en los años, sí, eso ya fue en finales de los 70, principio de los 80. Pero era un trabajo que en realidad no me llenaba lo suficiente, ¿no? Y no me parecía lo suficiente creativo. Y entonces pues aprovecho una oportunidad que Philip Holzman, ¿sabes quién es Philip Holzman? Sí. El gran retratista, bueno, de origen polaco, que vivía en Nueva York, el que hizo todas las fotografías de Churchill, de Marilyn Monroe, el gran retratista de la revista Life. Las famosas fotos de estos personajes son hechas por él. De todos estos personajes, era un hombre muy interesante. Y entonces él ofreció pues un taller en su estudio, que tenía que hacer una selección de 15 fotógrafos, y yo me presenté, aunque era muy principiante, pero me presenté con una amiga mía y dio la casualidad de que nos eligió a las dos. Yo lo tomé esto como una señal, como un símbolo, que ese era el camino que yo debía de seguir, puesto que había conseguido una cosa tan difícil y que yo no me esperaba para nada, y lo tomé como un regalo. Digo, no, pues entonces yo voy a ir por aquí. Entonces dejé ese trabajo que la verdad me daba, económicamente me iba muy bien,
porque yo hacía todos los trabajos de la oficina de turismo, de la Cámara de Comercio, de la Embajada, del Consulado, etcétera, etcétera. Pero dije, pues nada, a un compañero mío le di todos mis contactos, en realidad le di mi trabajo y dejé todo para atender este taller con Philip Horstman. Y desde entonces ya cambió mi visión de lo que era para mí la fotografía. Para mí antes la fotografía era pues más una cosa comercial, un medio de vida, era como recetas de cocina porque todas las fotos eran iguales, y aquí ya era una forma de expresarme creativamente. Con lo cual... O sea, se despertó el artista que había en ti. Exactamente, con lo cual me puse mi cuarto oscuro en un armario en mi casa y me pasaba ahí horas y horas y horas y horas contemplando la magia, lo que es la magia de una fotografía que se va apareciendo poco a poco delante tuyo. Bellísimos. Y entonces ya, claro, ya me quedé adicta de la fotografía y de la imagen, pero claro, era otro camino y otro medio totalmente diferente. Entonces ya la primera exposición la hice en Nueva York, precisamente en la oficina de turismo en Nueva York, que tenía una galería de arte, y de allí ya empecé a enseñar mi obra y participé pues, en varias exposiciones importantes, una que se llamaba New Traditions, que recorría todos los museos, los museos más importantes americanos, pero claro, eran exposiciones colectivas, por supuesto. Y nada, y después venía a Madrid y empecé también a hacer aquí exposiciones. Me publicaron un libro de lenguaje fotográfico que se titulaba Impresiones fotográficas, y a través de este libro, que eran 5 exposiciones, 5 pues, conferencias que yo di sobre el lenguaje fotográfico, pues me empezaron a invitar algunas universidades por España a dar talleres y a dar conferencias sobre todo este tema. Y bueno, y también hice exposiciones, hice una exposición muy importante sobre mi segunda época, que se llamaba Transformaciones, en la Galería Juana Mordó, cuando todavía estaba ahí en la calle Villanueva, con Helga de Alvear. Después también hice varias exposiciones en el Museo de Arte Moderno y exposiciones colectivas, pero yo venía aquí a España, hacía mi exposición y me iba. Estaba muy alejada de todo el grupo, que entonces, también de la movida madrileña y de todo ese grupo de artistas que había entonces en aquella época. Los conocía a todos, pero yo no era parte de ellos, porque nunca he pertenecido a un grupo generacional, no de mi edad, de mi generación, porque claro, yo siempre he hecho toda mi obra pues fuera de maestros, de grupos, y sola en Nueva York en realidad. Entonces, pues ya te digo que he trabajado siempre muy sola, y yo aprovechaba pues la soledad de mi estudio en Nueva York para crear, y venía mucho a Europa. En cambio, hacía al revés, venía a Europa a exponer mi obra, de manera que Nueva York para mí era como el desierto, que, como decía Rilke, la soledad es el lugar más idóneo para la creación. Eso es completamente cierto. Sí, y aunque sea pues una contradicción decir esto, pero Nueva York fue mi desierto, claro. En lo cual yo creé totalmente fuera de cualquier influencia y de cualquier grupo o generación.